Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo y en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, y verán la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra del Señor nos dice en Mateo 26, 28, y porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dijo el Señor Jesucristo, que por mucho es derramada para remisión de pecado. En este día quiero hablar de lo que es el poder de la sangre de Cristo. Señores, mis amados, no hay nada más todopoderoso que la sangre de Cristo. Le quiero hacer recordar algo. Si en aquel entonces, en Egipto, la sangre simple y llanamente de un corderito en las puertas y en las ventanas de la casa de los hebreos impidió que el ángel de la muerte, que la mortandad que el Señor había enviado no entrara, cuánto más la sangre todopoderosa de Cristo. Ella, por medio de ella, hemos sido redimidos, como dice la palabra en Mateo 26, 28, que esa es la sangre del nuevo pacto, en la cual es derramada por muchos para remisión de pecado. Redimir es una palabra hebrea que significa capar, y capar significa, al término de traducción, redimido, limpio, salvado, santificados por dentro y por fuera. La palabra capar en hebreo es redención, es redimir. Mis amados, nosotros tenemos que entender algo y se nos tiene que revelar que la sangre todopoderosa de Cristo destruye toda obra de las tinieblas, toda maquinación y obra de Satanás. Todo aquello que el enemigo quiere hacer, el diablo, los demonios, principados, potestades, huestes de maldad, todo lo que la brujería, la hechicería, los macumbas, los babalaos, los paleros, los santeros, los masones, los iluminates, los satanistas, los que ofrecen sacrificio al diablo, todo eso que venga en contra de los hijos de Dios no tiene procedencia, no tiene poder, porque la sangre todopoderosa de Cristo es superior. Y le quiero decir algo, una sola gotica de la sangre de Jesucristo que nos redimió de todo pecado, de toda maldad, de toda maldición ancestral, genealógica, hereditaria, consanguínea, puesta o autoimpuesta, una sola gotica de la sangre de Cristo basta para que nosotros seamos redimidos y salvados por todas estas cosas. Le quiero leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Ahora, ¿por qué nos hizo acepto en Cristo? Porque el Padre nos aceptó a través y en Cristo y por Cristo. Es decir, cuando el Padre acepta a Cristo, nos está aceptando a nosotros. Es como cuando Cristo oró en Juan 17, cuando dice: Padre, de la gloria que tú me has dado, yo le doy a ellos. Nos dio dignidad de hijos amados. Nos dio dignidad de ser hechos hijos del Señor, redimidos, santos. Y luego dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a la riqueza de la gracia del Señor.
conforme a la riqueza y la revelación de la gracia, a nosotros se nos tiene que revelar el poder de la gracia. La gracia no te da la habilidad de fallar o de pecar deliberadamente. La gracia te da el poder y la virtud de caminar siendo hijo amado, siendo hija amada, porque cuando tú amas al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, cuando tú te sientes y vives ser amado, tú no vas a pecar contra el Padre, ni contra Cristo, ni contra el Espíritu Santo, porque le amas tanto, le adoras, que no vas a ser capaz de hacer algo que ofenda al Padre. Y sin embargo, si fallamos, dice la palabra en primera de Juan 2, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos la falla, pero no es la excusa para que fallemos hacia el Padre, porque Él nos ama y nos ha hecho acepto en el amado, y debemos de vivir conforme a la riqueza de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14 dice: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, en pensamiento, en palabra, en obra, en acción, en fe, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo financiero, integralmente en todo, en la manera de andar, de vivir, de vestir, en la manera de expresarnos y de hablar, en la manera en que debemos de entender y comprender la Sagrada Escritura. Juan 5:39, Jesús lo dijo: escudriña las Escrituras, porque en ella les parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Es la palabra la que te va a revelar todas las cosas, y por eso el Señor nos exhorta que debemos de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La sangre toda poderosa de Cristo te da la sabiduría, la inteligencia. El Espíritu de Dios ilumina y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos las cosas, lo profundo, lo alto, lo ancho, lo longable del amor de Dios, del conocimiento de Dios. Aún Colosenses 2, del versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Luego dice el versículo 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y cómo nos libró? Con la sangre toda poderosa de Cristo, con la redención del Señor, y trasladándonos al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es allí donde usted tiene que aceptar, creer, se le tiene y se nos tiene que revelar que es eso, que la sangre toda poderosa de Cristo nos redimió de toda maldición, de toda maldición. Yo no entiendo por qué hay cristianos que todavía viven bajo maldición, porque lo aceptan. Miren, la única arma que el diablo, que Satanás, que las tinieblas tienen contra usted es la que usted le delega por su confesión, por su mala confesión. Usted no tiene que confesar derrota ni fracaso. Usted ha sido, por el amor del Padre, más que vencedor, y eso nos lo hace el Señor por su sangre. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó y nos redimió con su sangre toda poderosa. Hebreos capítulo 13, versículos 20-21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga apto en toda obra buena, para que hagamos su voluntad, siendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Es allí donde nosotros tenemos que entender que no hay nada más todopoderoso que la sangre de Cristo, que el nombre todopoderoso de Cristo. El apóstol Pedro escribe en primera de Pedro 1, versículo dice, elegido según la presciencia, es decir, Dios lo previó todo desde su sabiduría eterna, dice la presciencia de Dios, que lo conoce, que lo sabe, que lo comprende, que lo entiende todo, que lo había planificado en nuestro destino profético, en nuestro propósito eterno y específico, en la voluntad eterna del Señor, en el deseo de Dios, en el ideal de Dios, en ese amor del Padre que quiere que seamos prosperados en todas las cosas por medio también del conocimiento y la revelación de la palabra. El pueblo perece porque le falta conocimiento y desechan el conocimiento de Dios porque no les agrada profundizar en la revelación de la palabra. Viven más en otras cosas, viven más en la tecnología, se distraen en las cosas vagas. Pero en la presencia de Dios, en esa revelación, el Padre nos ha santificado en el Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ella nos traerá gracia, paz y nos va a multiplicar bendiciones. Entonces tenemos que entender, hermano, que el Señor nos ha dado una de sus armas más poderosas y es no solo el nombre todopoderoso de Cristo, sino la sangre toda poderosa de Cristo, en quien tenemos redención, justificación, santificación por todo lo que el Señor nos ha amado. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros, lo voy a leer en plural, nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Es la palabra en nuestro testimonio no es nuestra palabra, es la palabra de Dios revelada a nuestras vidas para hablar las cosas como son. Y aunque menospreciemos la vida hasta la muerte, ¿qué vida? La vida, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos del ojo, eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que entender y se nos tiene que revelar que esa sangre toda poderosa de Cristo nos ha hecho superiores. Ustedes tienen que entender esto, que nosotros somos superiores al diablo y usted va a pensar que yo soy gran cosota. No, yo no me la he hecho de gran cosota. Yo soy un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo y que Dios ha tratado conmigo y me ha enseñado cosas y con humildad se las expreso. Nosotros somos superior al diablo, a Satanás y a los infiernos porque primero nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Satanás no. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Él no. Nosotros somos la creación de Dios, la imagen del Dios vivo. Él no es una criatura que pecó y fue desterrado. Nosotros tenemos la sangre toda poderosa de Cristo. Él no, la sangre es contra él. Nosotros tenemos el nombre todopoderoso de Jesucristo. Él no, él sabe que tiene que sujetarse a obediencia a ese nombre. Nosotros tenemos el hablar en lengua, el interceder. Nosotros tenemos la autoridad y la revelación de la palabra. Él sabe algunas de las escrituras, sabe Biblia más que cualquier otro evangélico, pero nosotros tenemos la revelación de las sagradas escrituras. Nosotros somos redimidos y coronados de vida eterna. Él no, él tiene condenación eterna. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Él no la tiene. Nosotros tenemos la presencia del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Él, las tinieblas, el diablo, Satanás, los demonios fueron excluidos de la presencia del Señor. Entonces, mi amado, usted tiene que revelársele que la palabra que está en tu boca es una palabra viva. La palabra del Señor dice en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10, lo recito: finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo,
amado, fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo, es algo que se te tiene que revelar, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Y cómo tú eres llamado para heredar bendición? Por la sangre toda poderosa de Jesucristo. Luego dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Tú puedes tener guerra espiritual, pero si tú vives en la presencia del Señor, esa guerra, en medio de la guerra usted va a tener paz. Usted tiene que entender algo también. Cuando la palabra te dice en Isaías 43, no temas porque yo te redimí, yo soy Jehová tu creador, yo soy tu Dios, tu formador. No temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. La palabra redención, redimido, salvado, rescatado, liberado, comprado de nuevo, perteneciente a, heredero de, propiedad privada de. Usted tiene que entender que cuando Dios te dice no temas, mío eres, yo te redimí, es porque usted es del Señor y nada ni nadie lo puede dañar. Oro al Padre para que se le revele el poder de la sangre todopoderosa de Cristo y el nombre todopoderoso de Jesucristo, que se le revele las sagradas escrituras, que usted entienda que solo el Espíritu de Dios le va a dar las estrategias divinas para seguir venciendo, destruyendo y arrancando las tinieblas donde no tienen que estar. El Señor nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te va a dañar, porque hay un nombre que es sobre todo nombre y una señal redentiva que es nada más y nada menos que la sangre toda poderosa de Jesucristo, de Yeshua Masía. Oro al Padre y pido para que usted ore al Señor para que se le revele más esto, que la redención no es cualquier cosa, es algo superior, divino, eterno, sobrenatural. En el nombre todopoderoso de Yeshua Masía, que esta palabra le sirva de mucho. Yo sé que ningún mensaje es completo. Quizá más adelante le daré otra parte de lo que es redención. Pero por ahora tome esto y que le sirva para usted proyectarse a otro nivel, a otra dimensión en el nombre de Cristo. Aleluya. Para culminar le voy a decir tres cosas. Número uno, que ven las tinieblas en nosotros. La unción del Espíritu Santo, ese aceite. Ellos ven en nosotros el aceite que es la presencia del Espíritu Santo. Lo otro que ven, nos ven bañados de la sangre, pero es la sangre de Cristo. Ellos ven en nosotros la sangre toda poderosa de Jesucristo. Y lo otro, ellos ven el fuego, y el fuego significa el amor del Padre. Así que las tinieblas, cuando lo ven a usted, cuando me ven a mí, ven estas tres cosas. En un aceite que representa el Espíritu Santo, la sangre que nos ha redimido y nos baña, y nos ven llenos de sangre, pero es la sangre de Cristo, y nos ven como una flama, como una llama, fuego ardiente, viviente, que es el fuego del amor del Padre. Esas son las únicas tres cosas que ellos ven en nosotros. En el nombre todopoderoso de Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor.